Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas al canal de YouTube de Susanita Movaz y también a todos los que nos están escuchando en formato podcast. Bueno, hoy seguimos en esa línea de entrevistas extraordinarias y maravillosas. Esta vez la entrevista número 12 de la mano de Raquel Torres. Raquel, bienvenida. Hola, Susanita Mova. Encantada de saludarte y te doy las gracias por abrirme tu espacio y que charlemos un ratito juntas. Bueno, es un placer tener a Raquel aquí porque, bueno, ahora contamos un poco qué hace Raquel aquí, por qué está Raquel aquí, a qué se dedica Raquel, ¿no? A mí me encanta tener a Raquel aquí porque ya hicimos un live en Instagram, por cierto, que lo pondré por aquí en la cajita de descripción para quien quiera ir a verlo. Y es una maravilla tener a Raquel aquí porque siento que es que fluimos tantísimo cuando hablamos, que es que yo siempre te cuento lo mismo, ¿no? Que no tengo guión para las entrevistas, pero realmente con Raquel es que el trabajo se hace súper, súper fácil, ¿no? Entonces, estábamos en el previo, ¿no? Hablando un poco, poniéndonos en contexto y demás, y ya estaba surgiendo una conversación súper interesante y le digo a Raquel, oye, vamos a grabar, Raquel, porque esto siento yo que hay que compartirlo con la gente, ¿no? Pero antes de empezar por ahí, Raquel, si quieres hacer una mini presentación de qué haces, a qué te dedicas, cuál ha sido el punto de inflexión, ¿no? Porque aparece, lo veis ahí, ¿no? En el @ Raquel Torres, coach familiar. Y si quieres presentarte brevemente, Raquel, este es tu momento. Pues nada, soy coach familiar. Me dedico a acompañar a madres que están frustradas, desmotivadas y un poco saturadas con la crianza de sus hijos, pues para que tengan paz, calma, ¿vale? Pero poniendo el foco en ellas, no intentando cambiar a los críos o a los niños. Y mi punto de inflexión fue en el momento que comienzo a meditar y empiezo a conectar conmigo. A raíz de ahí empiezo a darme cuenta que a mí lo que me gusta son las emociones. Bueno, a partir de ahí empiezo cada vez a conocerme yo más, a dejarme guiar más por mi intuición, bueno, y hasta que me lleva a este punto que dedico pues a lo que más me ha ayudado a mí, la meditación, el mindfulness y el coaching, a compartirlo y a ofrecerlo a otros. Y por Wow, eso hoy estoy aquí contigo. wow, me encanta. Gracias por la presentación, Raquel. Voy a poner un poquito en contexto y seguimos con la conversación que teníamos porque yo siento que esta tiene que ser como una conversación para compartir. Esto es como una conversación de amigas, pero pública, ¿no? Esto es de Sí. publicar realmente, ¿no? Lo que, más allá de, llevamos un guión, entonces le voy a preguntar a Raquel esto y lo otro, y entonces vas a contestar esto y lo otro, ¿no? Es un poco lo que surja. Y No, estábamos nunca vamos hablando. con guión. No, exactamente, vamos a lo que surge, conversación de verdad. Porque estábamos hablando de un tema súper, súper interesante. Claro, tanto Raquel como yo nos dedicamos a acompañar a otras personas, ¿no? Con lo que ello implica, ¿no? Con la responsabilidad que ello implica, ¿no? Y yo le estaba contando a Raquel, digo, Raquel, yo tengo una frase que digo mucho en mis eventos, ¿no? Que es que seguramente hay gente, cuando digo eventos, me refiero a eventos que hago de carácter gratuito, masterclasses, webinars, lo que sea, y que siempre digo que a lo mejor hay gente en ese webinar o en esa masterclass o en ese evento que tiene más certificaciones que yo, pero que no vive como yo, ¿no? Y estábamos ahí en el punto, Raquel y yo, hablando de que realmente este camino, que se puede llamar de miles de maneras, ¿no? Desarrollo personal, de desarrollo espiritual, de elevación de conciencia, al final es que la clave está en pasarlo por el cuerpo, ¿no? Y en elevar tu nivel de conciencia, porque realmente lo que te habilita para poder trabajar, siento yo, con otras personas. Por supuesto es necesaria la formación, por supuesto es necesario el conocimiento, por supuesto es necesario el contexto, es necesario pero no Total. suficiente, ¿no? O sea, porque a veces nos quedamos en, me he hecho un curso, ¿no? De 150 horas y entonces ya me convierto en terapeuta y entonces ya acompaño a personas. Es que yo creo que la experiencia más grande que tú puedes tener ya no solo es con la gente a la que acompañas, que también por supuesto, sino que es tu propia experiencia, lo que tú puedes brindar a los demás. Y que algo que también creo que comentamos Raquel y yo en aquel live es que al final las personas, ¿no? Porque Raquel decía, bueno, ¿por qué yo me dedico a esto? ¿No? Porque las mujeres que llegan a mí tienen tales características. Porque por lo general, y o sea, por no decir el 100% de los casos, las personas que llegan a mí o las personas que le llegan a Raquel están relacionadas con Raquel, están relacionadas conmigo. O sea, tienen que ver conmigo, ¿no? Tienen que ver con, son espejos, ¿no? También para mí. Entonces, lo mejor que le puedes brindar a una persona a la que acompañas, bajo mi punto de vista, es
tu propia experiencia, de haberlo pasado por el cuerpo, de haber trabajado en ti, pero a un nivel profundo me refiero, ¿no? No a un nivel solo teórico, sino teórico, pero práctico también, ¿no? Y siento que a veces a lo mejor yo empecé así, de hecho, cuando reconvertí toda marca personal, yo empecé por lo práctico, yo empecé un proceso de transformación que ya había iniciado años atrás, pero muy heavy, con una transformación muy grande, y a partir de ahí es cuando empecé a realmente ponerle orden y estructura a todo aquello que era Sí. sabiduría ya interna, ¿no? Porque lo había experimentado, porque lo había pasado por el cuerpo, ¿no? Y entonces ahí sí que ya le puse pues más estructura, más contexto, más conocimiento, pero ya después de haberlo pasado por ahí, ¿no? Y Raquel decía, estoy completamente de acuerdo, así que ya te cedo la palabra, Raquel, para que expreses tu sentir. Yo ahora o sea, te estaba comentando porque para mí mi punto de inflexión fue la meditación, pero yo empecé a meditar sola, ¿vale? Sin acompañamiento. Entonces, yo para mí, siempre a todo el mundo, amigas, no sé qué, les he recomendado meditar. Siempre he sido como muy proactiva, pues hacer meditaciones, hacer grupos para meditar, sin saber que esto sería el corazón de mi negocio y de todo lo que estoy estructurando. Vale, entonces, yo toda esa transformación la había vivido en mi cuerpo y la he vivido en mi experiencia, pero en este caso no tenía una base teórica, ¿vale? Me faltaba, como tú dices, mi transformación fue al revés. Yo lo había vivido, lo había pasado por mi cuerpo, pero yo no podía identificar cómo se llamaba o qué base teórica tenía eso que a mí me había pasado, esa transformación que yo había tenido y el nivel de conciencia a donde estaba. Vale, entonces es ahora donde, bueno, a principios del año, en octubre del año pasado, decido empezar una formación como instructora en mindfulness, que ya estoy terminando y claro, empieza todo a tener sentido. Toda mi transformación, todo lo que a mí me había llegado y todo lo que había experimentado en otras formaciones, empieza a tener sentido. Entonces, al final, es para mí lo que tú dices es estar conectado contigo y con el universo, que suena así un poco pues, platónico tal, pero al final es que somos la suma de todos y que estamos todos conectados. Y cuando tú empiezas a darte cuenta de esas conexiones, entonces es cuando todo empieza a fluir y a brillar. Y cuando te dejas llevar por tu intuición, no tanto por tu mente racional, sino por eso que te agarra la tripa, como yo digo, tú sabes que es por ahí, pero no sabes por qué. Entonces, cuando algo se te eriza los pelos y dices, por aquí es, no puedo explicar el por qué. Entonces, eso, yo en el momento que empiezo a ser consciente de mí, a estar conectada y a sentir esa intuición, empieza a fluir todo en mi vida y empiezo a ser más feliz. Y yo me considero, bueno, yo no, la Raquel de antes, empresa corporativa, muy mente analítica, racional, todo eso se relega a un segundo plano donde doy un paso para conocerme y ya no desde la teoría ni desde la práctica, sino a nivel espiritual, quitando capas, sanando, pues eso, yendo ahí a... Porque claro, cuando tú callas, bueno, cuando consigues ser observador de tus pensamientos y la mente empieza a callar, ahí empieza a salir, porque abres los cajones y sale ahí muchísima mierda y muchas cosas que quieres desechar de tu vida y otras que quieres hacer. Entonces, creo que para acompañar, primeramente tú tienes que haber pasado por esos procesos y haber experimentado esa transformación, porque no puedes resolver un problema desde el mismo nivel de conciencia que se creó. Eso lo dijo Einstein y yo lo tengo ahí súper, o sea, para mí es una de las frases que más me acompañan, porque
considero que cuando tú eres consciente de tu problema es cuando puedes cambiar esa relación. Porque dicen, tiene mala relación con el dinero. Vale, coge conciencia. ¿Qué es el problema? ¿Dónde está fallando? Y ahora, ¿cómo lo voy a mejorar? Si no tienes esa conciencia y fijas tu culpa en el otro, pues al final no asumes que tú eres, o sea, tú no te asumes tú como responsable, con lo cual tampoco formas parte de la solución. En el momento que tú tomas conciencia de esa responsabilidad, tanto en tu ámbito como para ayudar a emprendedores o para acompañar, en mi caso, a madres, ¿cuál es el nivel de conciencia que tienes? ¿Cuál es tu parte de responsabilidad? Y desde ahí vamos a mejorar. Pero para eso tienes que conectar con esa parte tuya y conocerte. Qué bueno, Raquel ha mencionado un tema súper interesante, ¿no? Que decías, la conexión. Cuando yo empecé a conectarme, ¿no? Conmigo misma, entonces empezaron, ¿no? Empiezas a abrir los cajones A y empiezas a fluir. descubrir todo lo que hay ahí, ¿no? Qué bueno. Mm. Qué bueno que comentes eso, porque, claro, cuando si una pregunta dice, bueno, ya, pero me parece fantástico, os admiro muchísimo, ¿no? Al punto que habéis llegado, pero claro, ¿por dónde empiezo, no? Porque esto puede ser un poco abrumador, Mm. sobre todo siento que a día de hoy, ¿no? Porque es como que hay demasiado, ¿no? Hay demasiada información, hay demasiadas personas a las que seguir, hay demasiado, ¿no? Y me ha gustado eso, Raquel, de conecta contigo misma, ¿no? Porque siento que puede ser un gran paso para empezar. Yo te quiero preguntar, Raquel, ¿cómo puede una persona empezar a conectar? Antes lo dijiste, ¿no? Pues a través de la meditación, ¿no? Pero a efectos prácticos, ¿no? O sea, en el día a día, o sea, ¿qué podría hacer una persona para empezar más a conectar consigo misma? Pues mira, yo te cuento cómo yo empecé. Porque claro, yo aparte de la Raquel de antes, pues era una estresada de la vida, no le daba tiempo a nada, no llegaba a ningún lado, súper mega agobiada. Mi frase por excelencia, no me da la vida, O ¿vale? sea, esta frase, por favor, o sea, es que es, Desde wow, la o sea, esta frase es carencia para total, lanzarla. desde la carencia total, no me da la vida. Entonces, resulta que leo un libro de Víctor Coopers, que bueno, ahora ya es súper conocido Víctor Coopers, pero bueno, en aquel entonces llegó a mis manos el libro y me lo leí. Y resulta que él, un poquito al final del libro, comenta que él medita. Y yo digo, jolines, digo, pues voy a empezar, ¿vale? Entonces empiezo a meditar, pero claro, como no, digo, ¿cómo voy a estar yo 10 minutos sin hacer nada? 10 minutos sin hacer nada. Entonces digo, bueno, pues digo, yo creo que en el momento de la ducha me encierro, ¿vale? Porque mamá de 2 personas, trabajando en banca comercial, bueno, casa, niños, todo el completo. Y entonces me encerraba en el baño y me ponía meditaciones guiadas. No tenía una predilección, iba probando, me ponía meditaciones guiadas de 10 minutos. Entonces, nada, me sentaba en el baño y poco a poco, hasta que ya implanté el hábito de meditar. Luego ya me fui metiendo en el mundo Hábito. de la Claro, es que hay meditación. dos claves, ¿no? O sea, buscar el momento, espacio-tiempo Hacerle el hueco. hueco, eso es, hacerle Hacerle el hueco. hueco. No decir, a ver si tengo tiempo y medito. No, hacerle el hueco y luego buscar lo que a ti te viene bien. Porque puede ser que a lo mejor a mí una meditación guiada no me venga bien, pero a lo mejor tomarme una ducha desde el nivel de conciencia, con los 5 sentidos, oliendo el jabón, sintiendo el agua, estando presente 5 minutos, ¿vale? Callo el ruido de la mente, ¿vale? Y esto es como, yo siempre lo digo, esto es como los abdominales de Cristiano, hay que entrenar. No, entonces a mí eso, bajas el ruido de tu mente y empiezas a desidentificarte de los pensamientos. Y entonces ahí, en ese momento, te das cuenta de que luego también lo cuento así como muy sencillo, pero fue todo un proceso. Entonces te das cuenta, yo me empecé a dar cuenta que no eran mis pensamientos, que yo hay veces que me venían unos pensamientos y yo decía, esto no puede ser, o sea, calla, 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 que ahora mismo no estamos ahí. Ahora mismo
estoy meditando o ahora mismo estoy escuchando a esta señorita del YouTube que ha grabado esta meditación. Así que tú calla. Entonces, te das cuenta que hay una realidad distinta a la que tu filtro ve. Entonces, a partir de ese momento, yo empiezo a percibir las cosas desde otro punto de vista. Wow. O sea, ya no es que cambie las cosas, sino que cambia en cómo tú ves las cosas. Y luego, aparte, como te das cuenta que tú no eres tus pensamientos, ni tú eres tus emociones, puedes elegir cómo reaccionar, o mejor dicho, cómo responder. Entonces, claro, te das cuenta que, ostras, si yo puedo elegir cómo responder, tengo una varita mágica en mis manos. Wow. Entonces, para mí, eso es, para mí, es la base de todo. Entonces, yo creo, digo, es que debería de ser la atención plena o la meditación, deberían darla desde el cole. O sea, ya en el cole, enseñarte a meditar para que tú calles esos pensamientos. La mente está diseñada para pensar, pero tú puedes elegir con qué pensamientos te quedas. Incluso puedes elegir modificar esos pensamientos. Entonces, para mí, y eso, ponerlo a disposición del otro y decir, es que una persona puede cambiar la vida o puedo acompañar a una persona a transformarle la vida y que sea feliz, me parece, pues, la hostia, hablando mal y pronto. Pero te digo que si yo no lo hubiera vivido en mis carnes o si yo no me hubiera sanado y transformado todo el proceso que llevo y que sigo haciendo, porque esto es un no parar y aparte ya porque claro, cada vez quieres ser más excelente con tus clientes, pero claro, cada vez tú o yo quiero ser más feliz, ¿sabes? Entonces al final, vivir en una vida donde todo lo ves desde la abundancia, donde vives en un universo confiable, es que eso no tiene precio, Susanita. Wow, me encanta. Bueno, voy a hacer un resumen de las claves que ha comentado Raquel, porque yo esto también lo dije en el live de Instagram, cuando Raquel dice así alguna cosa que, como que pasa desapercibida, de verdad, yo digo, ojo, que esto vale 1.000.000 de euros, ¿no? Y cada vez que digo, ojo, esto es un tip que también vale 1.000.000 de euros, ¿no? Cada vez que digo esto, claro, la gente está, ¿cómo? ¿1.000.000 de euros? ¿1.000.000 de euros? ¿No? Porque ahí le prestamos atención. ¿Qué vale qué? ¿Qué vale qué? Digo, ojo, 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 que lo que ha dicho Raquel, esto que le cuenta, además ella que me encanta cómo lo cuentas, ¿no? Porque tiene una facilidad para expresar, bueno, Raquel me encanta, pero que tiene mucha importancia. Punto número 1, ¿no? Y antes lo señalábamos, el hacerle hueco, ¿no? Si tú estás comprometido, si tú estás comprometida, tienes que hacerle hueco. Y hablábamos de los abdominales de Cristiano Ronaldo, ¿no? O sea, no es si tengo Efectivamente, tiempo o no tengo tiempo. O sea, no, es. ¿no? Es así. Luego, pues, o sea, tenemos que hacerle hueco y eso es súper importante. Luego dijiste la palabra hábito. También es muy importante. Y ojo con la palabra hábito. Hábito, no tengo ni idea de cuál es la definición de la RAE, ¿vale? Pero me voy a inventar aquí una definición. O sea, para mí hábito es aquello que haces de manera recurrente, o sea, en el tiempo. No quiere decir hacerlo perfecto. Es decir, perfecto es decir, es que tengo todos los días, tengo no sé qué, y entonces no sé cuánto, porque si no... O sea, hábito es, tengo el hábito de lo que sea. Si resulta que hoy, por lo que sea, no has podido, tampoco, porque luego nos vamos a las polaridades, que nos encanta polarizarnos, ¿no? Y entonces pasamos de, guau, he meditado mucho, es que hoy no medité, y entonces pues ya resulta que no sé qué. Ojo con eso, porque es como la persona, claro, Cristiano Ronaldo, ir al gimnasio todos los días, pero a lo mejor un día en su vida no va. Y ojo con eso, ¿no? Porque yo siento también que a muchas personas, me da igual con lo que sea, si es con el gimnasio, si es con la meditación, ¿no? Es como, es que lo he hecho perfecto y resulta que al 9.º día ya no lo he hecho perfecto y entonces todo lo que hice ya no vale para nada y entonces no sé qué. Ojo con entrar en este círculo porque no tiene sentido ninguno, ¿vale? Lo que estamos aquí mirando es el progreso, ¿no? De alguna manera. Entonces, hacerle espacio, hacerle hueco, 2, hábito y... Algo que comentaste cuando estabas en el tema de la lucha, de hecho, yo estaba cerrando los ojos, ¿no? Visualizando, imaginándome, sintiendo, ¿no? Claro, que al final es que vuelves al cuerpo. ¿Y qué significa volver al cuerpo, ¿no? Y con esa mente. O sea, es, por lo que ha dicho Raquel, utilizar los 5 sentidos. Lo ha dicho Raquel, perfecto. Y esto sí que vale 1.000.000 de euros. Es que
¿qué es ir al cuerpo? ¿Qué es conectar? ¿Qué es estar aquí ahora? ¿Qué es estar en presencia plena? Pues ir al cuerpo. ¿Y cómo es ir al cuerpo? Pues con los 5 sentidos. Y yo creo que con el ejemplo de la ducha se ve perfecto. El olor del jabón, el tacto, la espuma, el agua. O sea, al final hay como muchos sentidos involucrados en una ducha, que es algo que hacemos a diario, ¿no? O sea, quiero decir que tampoco a eso sí que ya hemos hecho hueco en la mayor parte de los Es que casos, ya ¿no? lo tienes, ya lo tienes. Entonces, en vez de estar haciendo la compra en el momento de la ducha, pensando en tengo que comprar, ahora voy a hacer esto, no, quédate en ese momento y disfruta. Que joder, que hay gente que, no, que abre el grifo y no tiene agua caliente, ¿sabes? Entonces disfruta ese momento, dedícatelo y agradécelo. Y ya cuando vayas a hacer la lista de la compra, ahora hago la lista de la compra, pongo los 5 sentidos en la lista de la compra y no me equivoco y no se me olvida, tengo menos fallos, soy más eficiente y al final tengo más tiempo libre. Qué bueno. Y algo también importante que dijiste, punto número 4, con lo de Cristiano Ronaldo, es un entrenamiento. Es un entrenamiento y el que mejor te valga a ti, porque a lo mejor tú puedes decir, vale, pues voy a meditar y la postura así, con las piernas así, no sé qué, súper ortodoxo, pero es que a lo mejor a ti no te va así, ¿vale? A lo mejor a ti te va centrarte, pues mira, pues me voy a centrar en tomarme el café por las mañanas y ya estoy meditando, estoy aplicando una técnica de mindfulness y mientras aprendo y mientras entreno, cuando ya esté entrenada, pues a lo mejor puedo sentarme en una práctica formal y sentarme 5 minutos a estar en silencio y a observar lo que pienso. Pero ya previamente he ido entrenando a mi mente a estar enfocada en una situación. Entonces, es decir, y no hay que esperar a que te venga algo, porque hay mucha gente, hay clientas que me dicen, es que Raquel, yo no sé poner la mente en blanco. No, la mente en blanco solo se pone, yo creo que cuando te mueres, porque no se puede poner la mente en blanco. Claro. Es que la mente en blanco está diseñada para pensar. O sea, la mente está diseñada para pensar y tú no puedes decirle a la mente, no pienses, porque es que no piensas. Porque Iría cuadratura, claro. es que la mente está diseñada para pensar. ¿Y qué tiene que hacer la mente? Pensar. Entonces tú lo que puedes hacer es desidentificarte de esos pensamientos y ver cuáles son tus pensamientos y darte cuenta que si tienes unos pensamientos negativos te van a generar emociones desagradables y esas emociones te van a invitar a hacer una acción y esa acción ¿cómo va a ser? Desagradable y esos resultados desagradables. Con lo cual, en el momento que tú eres consciente, volvemos al inicio. En el momento que tú eres consciente, ¿vale? Es cuando puedes cambiar y poner los resultados a tu favor. Claro, es que al final ese es el para qué, ¿no? O sea, cada Y ya vez que está. puedas ser más consciente, ¿no? Porque al final, ¿para qué meditamos, no? Porque es como bueno, meditamos para callar la mente, no sé qué, pero ¿cuál es el fin último? Bueno, Claro, que podamos ser más conscientes, efectivamente, que podamos observar, como decía Raquel, esos pensamientos. Y ojo, y vuelvo a repetir, ¿vale? Lo importante no es hacerlo todo, hacerlo perfecto, es hacerlo, ¿vale? Le vamos a quitar los adjetivos esos que le ponemos, de todo, perfecto, y cómo tiene que ser, porque es como dice Raquel, pues oye, a lo mejor empezamos con el café, a lo mejor luego damos otro paso y vamos evolucionando. Pero lo importante es hacerlo. Y yo te pregunto, Raquel, has empezado por la manifestación inconsciente, ¿no? Por la meditación, la práctica de mindfulness, ya sea en la ducha, tomando un café o lo que sea, ¿no? Que al final es esa atención plena en el momento presente. ¿Y eso ha ido evolucionando en tu caso? ¿De qué forma has incluido otro tipo de prácticas? ¿Ahora lo gestionas de otra manera? ¿Ya no te encierras en el baño? ¿Cómo ha ido evolucionando esa ha ido, práctica? claro, ha ido evolucionando, ¿vale? De tal manera que yo ahora medito, por ejemplo, me encanta estar en silencio, ¿vale? Utilizo muchos momentos para estar en el aquí y en el ahora con mis hijos, sobre todo que, o sea, les escucho, les miro, es decir, estoy aquí con ellos cuando tengo que estar con ellos, ¿vale? Y hago una práctica formal y pues mínimo suelo estar 30 minutos con práctica formal, atención a la respiración. A mí personalmente me gusta atender a la respiración. En cuanto no medito o estoy, por ejemplo, 2, 3 días sin meditar, yo lo noto. Yo ya noto que me sale el ego,
que me empiezan a venir otro tipo de pensamientos, que la mente se me pone un poco dura, fuerte, o sea, y lo, vamos, es que lo noto en mi cuerpo y digo, necesito meditar. O sea, es que no, para mí, por ejemplo, la meditación es como, es que es como respirar, como comer, como forma parte de mi día a día, de mi vida, de todo. Pero sí que ahora yo tengo la facilidad de estar en cualquier situación y vivir plenamente y estar a lo que hago. Que no digo que no se puede estar el 100% con atención plena, pero sí que es cierto que en muchos momentos de mi día estoy en atención plena. Me equivoco muchísimo menos, es que tengo menos despistes de ¿dónde he dejado esto? ¿Dónde? Que eso a mí me pasaba muchísimo antes. Es Mm, decir, no sabía dónde ponía las llaves, no pero porque claro, no eres consciente de lo que vas haciendo porque vas con el piloto automático. Entonces, claro, igual que las cosas, por así decirlo, absurdas o banales o que no van a ningún lado, te pasan por desapercibido, las cosas maravillosas también pasan desapercibido, ¿sabes? exacto, así es que no ves ni una cosa ni la otra. No ves ni una. Y es que hay cosas pequeñas, ya no te digo que tenemos al alcance de nuestra mano todos los días, que son maravillosas y que te las pierdes por vivir. Y ya no te hablo de cosas de dinero, de lujo, sino me refiero a un amanecer, un atardecer, unas flores que hay plantadas, o sea, es decir, porque es que te lo pierdes y eso te lo da la naturaleza gratis, no necesitas nada más, ¿sabes? O unos parques increíbles o unos árboles preciosos que dices, joder, y es que todo esto gratis y está en el universo, en el mundo para ti. Y, y eso al final te lo pierdes. Y luego a mí el tema de la meditación y estar conectada conmigo ya me lleva a un punto superior, que es el tema de la manifestación, que yo sé que tú hablas mucho del tema de la manifestación, ¿vale? Pues, o sea, es que confío en la vida, Mm, me ¿sabes encanta. por qué? Porque como observo mis pensamientos, me voy a otra frecuencia o a otra vibración o intento estar en otra vibración, porque como me conozco, sé que es aquello que es lo que me hace sentir bien y cuando yo estoy con la vibración alta, suceden cosas mágicas. Wow. Ese, como dices tú, es un punto superior. Me encanta. Bueno, yo hablo mucho del tema de la manifestación porque es un tema que Sí. me flipa muchísimo. O sea, es algo, bueno, impresionante. Que de hecho podemos hablar de esto. Pero me quedó una pregunta ahora que te estaba escuchando, ¿no? Porque al final decías, y es muy importante esto, ¿no? Decir, bueno, yo si no 2 o 3 días no medito, yo lo noto, ¿no? Porque Lo noto, sí, sí. empiezo a, ¿no? Y claro, a lo mejor Mm. hay gente que no está, porque para mí la meditación es de los hábitos que al principio más me ha costado, porque yo decía, como decía Raquel, ¿no? Como estar 10 minutos en silencio. O sea, a mí literalmente me salían sarpullidos, ¿no? O sea, en la piel digo, "Uf, Sí, además es que te pones nervioso porque dices, joder, ¿qué hago aquí sin hacer nada? Que tengo un montón de cosas que hacer, que tal, que cual. Y además es que estás meditando y estás así. Y entonces tienes que hacer me calmo y vuelvo otra vez. es uno de los, para la gente que somos así muy mental y muy Sí, activa muy. y tal, es jodidísimo, o sea, lo digo en Sí, serio. O sí, sea, sí. es más fácil ponerte a hacer deporte o meterte en el agua con hielo, o sea, Sí, lo digo sí, en sí. serio, porque implica, o sea, es jodido, ¿no? Entonces, lo digo porque a lo mejor hay personas que nos están viendo y que, bueno, sí, lo hacen de vez en cuando, pero que no tienen el hábito todavía instalado y que es algo que le requiere como muchísima fuerza de voluntad. Entonces, yo quiero preguntarte, Raquel, ¿cómo es ese proceso, vamos a decirlo así, de instalación de un hábito, pero de un hábito que cuesta, ¿vale? No estamos diciendo un hábito no, un hábito que dices tú, es jodido, ¿vale? Es jodido, no lo veo, no sé cómo hacerlo, es que luego si no tal, es que nunca o no tengo esa, ¿no? esa constancia en el tiempo o esa perseverancia, o llega un punto en el que le pierdo el sentido a esto, ¿no? Y digo, joder, no lo hice y pienso en mañana que lo tengo que volver a hacer y solo de pensarlo ya me da pereza, ¿no? O sea, es como, Sí, siento unas resistencias muy, muy, muy sí. grandes, ¿no? Entonces, ¿cómo se trabaja todo eso? Yo lo primero, o sea, yo mi recomendación sería acoplar el hábito a algo que a ti, por ejemplo, yo en mi caso,
lo acoplé al momento de la ducha porque consideraba que en ese momento me era... Luego ya, ya al final, o sea, ahora lo que hago es levantarme de propio más temprano para meditar, porque a mí me gusta mucho empezar así el día. Hay gente que prefiere por la noche o le viene mejor, pero yo creo que lo más importante es empezar poco a poco. O sea, es decir, no pegarte a meditar 30 minutos de golpe, porque yo creo que ahí te frustras, es muchísimo tiempo y sobre todo acoplarlo, o sea, es decir, que sea un hábito acoplable a tu día a día. Sobre todo que tú lo puedas integrar en ti, que sea fácil para ti. ¿Vale? Entonces, si para ti es fácil, para mí era fácil en la ducha, pero a lo mejor para ti es fácil, vas en el autobús camino del trabajo, imagínate que tienes que coger el autobús y te es fácil ponerte los cascos, una meditación guiada, 10 minutos. Y en ese momento te centras en tu meditación guiada. La meditación guiada lo que te hace es que, claro, ya te va guiando y es como es un esfuerzo menos que tienes que hacer y ya vas entrenando para ello. Pero yo creo que lo más importante es adecuarlo a tu ritmo de vida y al momento en el que tú lo puedas encajar, ¿vale? Ya no es tanto que sí que le tienes que hacer el hueco, pero a lo mejor puedes aprovechar un hueco que no te estás dando cuenta que lo tienes por ahí vacío y meterlo ahí, ¿sabes? Porque hay muchas veces que si miras el uso del móvil y te viene 3 horas, ¿qué has estado haciendo? Nada, porque eso sí que es nada, mirando en Instagram, mirando en no sé qué y mirando en no sé cuánto, ¿sabes? Pero sí que a lo mejor, voy andando a la parada del autobús, o voy andando al metro, o voy andando a hacer esta actividad. ¿Cómo doy los pasos? ¿Qué pie pulso primero? ¿Qué pie hago después? Siento el aire, oigo los ruidos, como mi pisada. Es decir, pues si tardo 5 minutos, 5 minutos. Salgo al sol, a la piscina. Si tienes piscina con los niños, por ejemplo, yo que ahora trabajo con ellos, pues te sientas a tomar el sol o cómo les vigilas, qué pensamientos se te pasan por la cabeza cuando les estás mirando. O sea, es que en definitiva es estar aquí y ahora y observar lo que está sucediendo. Y luego, cuando vas cogiendo ese cierto hábito, es qué me está sucediendo a mí. Es oído externo, es decir, qué escucho fuera y luego qué escucho dentro. Pero para mí a mí lo que me facilita cuando implanto un hábito es acoplarlo a mi día. Es decir, ¿qué tengo en el día? Pues ¿dónde lo puedo acoplar? Yo, por ejemplo, ahí lo acoplé en el momento de la ducha, porque yo me encerraba y sabía que era un momento que no venían hijos, no venía marido, no venía nadie. Bueno, pues tardo 10 minutos más en ducharme. ¿Sabes? Si normalmente tardo 15, pues voy a tardar 25. Claro. Así Ahora es que como hablas, lo hice yo. ahora que hablas de esto, Raquel, que me parece súper, súper interesante, ¿no? Dices, escuchas lo que hay afuera y luego vas hacia adentro, ¿no? Y es qué es lo que escucho adentro. Y yo quiero preguntarte a Raquel, ¿qué escuchaba Raquel afuera? ¿Y de qué se dio cuenta Raquel que escuchaba después adentro? Buah, para mí fue para mí fue súper chungo, porque, bueno, súper chungo. A ver, No, yo no, lleva, qué bueno que lo digas así. O sea, me sí, encanta que lo digas, o sea, porque quien se piense que mirar hacia adentro es una actividad agradable, es que nunca se ha mirado. no, pero si es que ahí vas a la mierda, a oler toda tu mierda. Entonces, claro, yo en el momento, mira, yo llevaba como 37 años tomando decisiones en base a lo que los demás querían o esperaban de mí, ¿vale? Sin yo ser consciente, ¿vale? Elijo elijo una carrera, ¿vale? Estudio ciencias empresariales porque, bueno, podría decirse que porque tiene salidas laborales, ¿vale? Entonces, una vez que tiene salidas laborales, entro a trabajar, pero a mí lo que más me preocupaba, siendo yo de manera inconsciente, lo que más me preocupaba era que mi padre se sintiera orgulloso de mí. Que Wow. luego en mis procesos de coaching y en mis procesos de mis terapias y tal, ya ahí había taritas de pequeña, ¿vale? Entonces, buscando aprobación o buscando que mi padre se sintiera orgulloso de mí. Entonces yo llego a un momento cuando empiezo a callar los pensamientos,
que yo me empiezo a sentir triste porque no estoy en el sitio donde quiero estar. Es decir, laboralmente estoy en un trabajo que sí estoy bien posicionada y me pagan bien, bien posicionada, es un trabajo que bien, tengo una familia guay, mi marido guay, pero yo me empiezo a sentir vacía, triste, como que algo me faltaba. Y fíjate que en mi trabajo, a medida que yo iba evolucionando y me iban promocionando, a mí en la tripa me decía, ahí no estás bien. O sea, yo me sentía triste, pero luego llegaba y se lo contaba a mi padre, se lo contaba a mi marido, a mi madre y tal. Y claro, ya todo el mundo me decía que qué guay, que qué bien, que tal, que cual. Y digo, pues es que me tengo que sentir contenta. Pero yo interiormente no estaba contenta, no estaba feliz. Entonces, claro, toda esa, pues el no estar bien, toda esa insatisfacción me salió pues cuando empiezo a callar los pensamientos, a desidentificarme de esas ideas y de esas creencias, pues eso, toda esa mierda sale. Wow, wow. Entonces, claro, Gracias, gracias por compartirlo, de verdad, por abrirte, por expresar esa vulnerabilidad, que yo siento que mucha gente se va a sentir identificada. De hecho, a mí se me ha erizado la piel, o sea, es como que, wow, qué importante es esto. Claro, cuando Raquel está, a ver, voy a hacer un paréntesis, no es casualidad la gente que está aquí en este canal, ¿vale? Algo tiene que ver conmigo, ahí lo dejo, claro, ¿vale? sí, sí, Algo tiene que ver, ¿no? Que sí. tú nos estés viendo tampoco o escuchando tampoco es casualidad, y algo también tiene que ver contigo, ¿no? Dicho esto, y darte las gracias, ¿no? Por realmente abrirte, claro, la pregunta es, ok, una vez que yo voy más adentro y me empiezo a dar cuenta de estas cosas, hay una parte que puede salir, lo digo porque bueno, a mí me ha pasado, ¿no? Que sale con una especie de rabia interna, ¿no? De rabia, además, hacia los demás, ¿no? Es decir, joder, ¿no? O sea, ¿no? Si me hubiesen, ¿no? Tal vez, pues, educado de otra manera, si las creencias en mi familia hubiesen sido de otra manera, Esa es otra, esa es ¿no? otra. Esa es otra liga, como digo yo, ¿no? Si no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y entonces empezamos, hay una, porque es como una rabia, yo digo, acumulada, ¿no? Inconsciente, por supuesto, pero acumulada, ¿no? De hecho, a mí me hace gracia porque yo trabajo mucho con los niveles de conciencia de David Hawkins, ¿no? Y entonces, cuando yo pregunto, ¿no? a las personas y analizamos un poco pues, a nivel emocional, cuáles son sus estados emocionales habituales, y pregunto por la rabia, la mayor parte de las personas con las que trabajo me dicen rabia. Yo, "Oh, pero sí, yo soy súper nice, ¿no? O sea, son las personas, Sí, son sí. las típicas personas súper amorosas, dulces, empáticas. Bueno, pues todas esas personas que somos así, somos las que más rabia interna tenemos. Claro, Porque pero con nosotros, pero justo, eso es. Porque no es una rabia que se externaliza y dice, cojo y rompo algo y me sale la agresividad y no, eso casi que es mejor, ¿no? O sea, es una rabia hacia adentro, ¿no? Internamente, por callar, por no decir lo que realmente pienso, por no poner límites, por estar aceptando cosas que realmente no quiero, por estar aceptando compromisos que realmente no quiero, por estar en lugares que no quiero, por estar con personas con las que no quiero estar, ¿no? Por eso yo siempre digo, que hago un paréntesis, que tener un saco de boxeo en tu casa es muy recomendable, porque de alguna manera hay que canalizar, ¿no? Las rabias además tiene una energía muy, muy activa, ¿no? Y yo quiero saber cómo ha sido el proceso de Raquel en ese sentido, ¿no? En cuanto se da cuenta de todas esas cosas, es qué se le pasa por la mente a Raquel y qué hace Raquel. pues yo bueno, primero sentirme muy triste, porque me sentía triste, como que me sentía decepcionada conmigo porque estaba en un sitio donde no quería estar, pero no sabía dónde quería ir, Wow. ¿vale? Entonces, a ver, también yo siempre lo digo, el universo es mágico, ¿sabes? Te va poniendo situaciones, personas, pero claro, para ver esas señales, como yo digo, o esas cosas, tienes que estar conectada contigo y conectada con la vida. Entonces, al final, pues me doy cuenta, un lado, que lo que quiero hacer es estudiar inteligencia emocional, porque me encanta saber dónde vienen las emociones, tal. O sea, coaching se pone en mi destino, yo sigo meditando, me estudio coaching, ahí empiezo a hacer mis procesos personales en cuanto al coaching, ¿vale? Y entonces ahí empiezo a sanar un montón de cosas que tengo pues con mi padre,
claro, si te fijas, en en toda la conversación he mencionado a mi padre un par de veces, aprobación paterna, pues luego ya nos vamos a, a la impronta genética, bueno, porque ya luego ya te metes en este mundo del desarrollo personal y empiezas a conocer. Y entonces, pues ha sido duro en el sentido de ir quitando muchas capas y llorar y estar triste y tener crisis, pero crisis liberadoras para revivir, o sea, para ser una persona nueva. Entonces, ha sido duro, pero sí que es cierto que, pues rabia de decir, joder, es que he tomado decisiones que no quería tomar, pero claro, esas decisiones también hoy soy la persona que soy ahora gracias a eso que he decidido y he tenido que aprender de ese camino y ha habido esas personas en mi camino y todo me ha llevado hasta aquí, o sea, todo ha sido por algo. Entonces, ha sido duro en el sentido de pues, crisis pues, de llorar y de sanar, pero muy liberador. O sea, yo ahora mismo voy con una ligereza por la vida y en el momento que tú empiezas a poner límites y empiezas a decirte a ti que sí, aunque a Mm, veces tienes que decir que no, pues es que es muy, muy, muy liberador y es que vives de otra manera la vida. Es que es guay, es que es qué la bueno, repera. qué bueno que digas esto, Raquel, ¿no? Y que hables de las crisis liberadoras. Me encanta cuando Sí, hablas de crisis liberadoras, me ha encantado. sí, porque Porque, parece como que se va a ir el fin del mundo, ¿sabes? Es como si fuera una noche súper oscura, 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 que no va a llegar nunca al amanecer y de repente viene el sol y mm, ya se arregla todo. Pero tienes ahí una crisis que parece que te vas a morir, pero es porque bueno, yo creo que es porque estoy evolucionando. claro, ¿Sabes? claro, Es que estoy evolucionando espiritualmente hablando. claro. Y se drena muchísimo cuando se está así con un proceso, o una noche sin dormir, o varias, ¿no? O momentos de llorar muchísimo, pues al final estás drenando todo eso, o sea, es que eso tiene que, de alguna manera, se manifiesta, ¿no? Afuera, o sea, no estoy pasando una crisis y yo sigo con mi vida tan normal. Y la pregunta es, Raquel, porque, claro, o sea, claro, cuando a la gente le dicen la palabra crisis, nadie quiere vivir una crisis, ¿vale? No le gusta nada, porque además, estas crisis a mí en lo personal me incomoda muchísimo, ¿no? Porque me siento como, no te queda otra que te comer. O sea, es como, Ya sabe lo que va a venir, maja. es que es así, ¿no? O sea, parece que estamos acostumbrados o acostumbradas a que haya crisis, por ejemplo, ¿no? Pues a nivel profesional y que las cosas a lo mejor vayan mejor o vayan peor, ¿no? Y es como que todo el mundo, ¿no? Pero de las crisis estas personales, de las noches oscuras del alma, pues tampoco hablamos tanto. O sea, parece que estamos todo el año super mega happy flower. No, Entonces la no. pregunta, Raquel, es, ¿estas crisis cómo son, ¿no? O sea, ¿se dan una vez en la vida? ¿Se dan varias veces en la vida? Yo lo pregunto porque estoy hablándolo también, yo no sé con quién lo estuve hablando, no sé si fue aquí en YouTube, pero también, no sé con quién estaba. Dice, yo creo que vivimos una crisis constante, no se me acaba la crisis, ¿no? O Claro, pero sea, porque estás dentro ahí de, claro, dentro de qué, evolucionando. justo, dentro de qué, yo digo, ¿y tú cómo estás? Ah, yo viviendo de puta madre, porque es así, ¿no? Pero dentro de ese vivo como Dios, en la medida en que tú evolucionas y cada vez vas dando más saltos cuánticos, es decir, se acelera mucho más la evolución, porque para mí hay una diferencia, y supongo que Raquel, a lo mejor tú también lo experimentaste, ¿no? Y creo que lo hablábamos al principio antes de entrar en grabación, que es, una cosa es vivirlo, experimentarlo, ¿no? Y pasar por estos procesos y formarte, y ya cuando empiezas a enseñar, que esa es para mí la verdadera maestría, ¿no? Enseñar o compartir, ¿no? Es como, wow, 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 espérate, que ahora se me requiere otro nivel, ¿no? Entonces vas evolucionando en ese sentido. Y quiero saber para ti, Raquel, cómo son esas crisis, si también evolucionan estas crisis, si cómo son, o sea, para que tengamos como las expectativas ajustadas, ¿no? A lo que supone un camino como este. Pues yo generalmente, mira, te puedo contar un caso muy, muy, pues, por ejemplo, hablando de mi padre, que hoy está saliendo el hombre un montón, porque yo tenía ahí algo que sanar en mi vida, ¿vale? Entonces, hay una situación con mi padre que no estaba sanada, que no estaba aceptada. Mi padre tiene otra pareja, ¿vale? Yo llevo muchísimo tiempo sin hablarme con su pareja, ¿vale?
y es como hay ahí algo que hay que sanar, ¿vale? Entonces yo esto no soy consciente, ¿vale? Haciendo terapia, la terapeuta me lo pone en conciencia, ¿vale? Como que hay una parte mía que tiene que sanar eso a nivel espiritual, ¿vale? Y entonces ahí, no, o sea, como que se pone de manifiesto, ¿vale? Con la terapia que yo estoy haciendo y a los 2 días, una semana, mi padre le da una meningitis, algo súper, vamos, que no es nada común y le tienen que ingresar. ¿Qué supone esto? Que ahora está ya bien, todo bien, pero esto supone que yo tengo que conectar con su pareja, tengo que Wow, hablar con ella wow, y el universo me pone esa situación, ¿vale? Para que yo lime asperezas, ¿vale? Y comencemos la relación de nuevo. wow. Entonces yo ahí identifico la crisis porque en ese momento me pongo súper triste porque claro, a mí me llaman del hospital, mi mente ya se va, bueno, ahora qué está pasando, tengo que hablar con esta señora que encima no me hablo con ella, qué tal, me sale el ego, un montonazo de cosas, ¿vale? Y entonces yo desde mi conciencia, ¿vale? Piensa, actúa, a ver qué me quiere decir esto, qué va a pasar aquí, ¿vale? Vale, esto hay que solucionarlo, vamos a solucionar esto, ¿vale? Aparte de luego estar pendiente de mi padre y todo esto, pero esa parte, entonces, eso, o sea, una vez que lo soluciono, pues empieza todo como a fluir, como a ver otro tipo de energía, Wow. ¿vale? Y yo lo que siento es cuando paso una crisis de este tipo, lo que siento es ligereza. Mm. Ligereza para seguir evolucionando y centrarme en otras cosas. Mira, me encanta, es que Raquel, bueno, yo Esto lo es vuelvo a... como, te he puesto este ejemplo porque para mí fue muy gráfico, ¿vale? Es que ahí está, es que Raquel me encanta porque te lo pone todo así en bandejita de plata para que lo entendamos todos. Dice Raquel, dice Raquel, dice, ¿cómo identifico yo la crisis? Que esto también es muy importante. Muchas veces tenemos crisis y no somos ni conscientes de que estamos pasando por una crisis. O sea, ni conscientes, ¿eh? Yo esto lo digo, no porque lo haya leído en ningún manual, ¿verdad? Porque me ha pasado también, ¿no? Que ni siquiera soy consciente. Fijaros, dice, me sentí muy triste. Todos, hablando de los niveles de conciencia de Big Hawkins, ¿no? Salta el ego, ¿no? Saltan, que, como digo yo, ¿qué significa saltar el ego? Pues un estado de vibración, ¿no? Unas emociones de vibración más baja, ¿no? A lo mejor hay una resistencia, es que esta mujer, es que yo ahora me tengo que poner, yo voy a contar el ejemplo de este fin de semana, ¿no? Yo estaba en un grupo de personas y había una persona, lo digo para Mm, para que se entienda, ¿no? O sea, que a mí también me pasa, estamos todos en el camino, ¿vale? Había una persona que por sus características, su forma de ser y su personalidad, a mí me generaba muchísima resistencia, pero muchísima. que te ¿Por estás qué yo sé que pejando. claro, porque yo sé que me genera resistencia? Bueno, ¿de qué? ¿No? Porque ¿no? Me salta el ego, como dice Raquel, o sea, me pongo tal, además la empiezo a señalar, no así directamente, ¿no? Sino en mi mente la empiezo a señalar, la empiezo a juzgar, ¿no? Empiezo como, y además, fijaros, si me generaba resistencias, fijaros, si esa persona me estaba hablando más de mí que de esa persona, que además yo estaba hablando, o sea, hablé de ella con unas cuantas personas, ¿no? Pero fíjate, esta persona, ¿no? Que tal que cual, que hace no sé qué y que me pareció no sé cuánto y tal, claro, o sea, qué de importancia Le tiene, o sea, estabas así dando. el espejo, ¿no? Claro, el reflejo de esa persona para yo tener que hablar de ella. Porque si algo no te mueve, pues a ti no hablas, tú no hablas de lo que no te importa, No, evidentemente, ¿no? efectivamente. Hablamos de lo que realmente nos importa y entonces cuando sintamos, cuando ya nos pille, qué es lo importante de esto? Coño, darse cuenta, Identificarlo. lo dice, claro, dice Raquel todo el rato, ¿no? Es toma de conciencia. ¿Y cómo tomo conciencia? Conectando conmigo misma. ¿Y cómo conecto conmigo misma? Haciendo el hueco que decía Raquel, ¿no? Haciendo ese espacio-tiempo, generando un hábito en torno a eso y entrenando, ¿no? Decía Raquel. O sea, fijaros que toda esta conversación de Todo. hoy Es está que súper hilada, ¿no? Entonces, claro, yo tomo conciencia de esto, digo yo, ¿pero por qué me molesta? O sea, ¿qué tiene ella? Claro, digo, vale, es que eso que tanto me molesta de la otra persona, eso que tanto rechazo de la otra persona, tiene mucho que ver conmigo.
Y ahí el kit de la cuestión es ir hacia adentro, ¿no? Y mirar, bueno, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? ¿A mí qué me refleja? Fue una hostia como una catedral de grande, ¿eh? O sea, eso, como digo yo, es peor que meterse en el agua fría con hielo, haciendo Wim Hof o pasar hambre. O sea, por eso es interesante, como Raquel ha comentado, ¿no? ¿Cómo identifico yo una crisis? Me puso muy triste. Mi mente saltaba el ego, mi mente ya pensaba, y tengo que hablar con esta señora, que no me llevo con esta señora, y no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Cuando la vida, el universo, como lo queramos decir, que al final nuestra mente inconsciente te pone personas, te pone situaciones por delante que te confrontan, es una oportunidad, aunque sea muy jodido, ¿no? Porque, o sea, al final, pues se trata de trascender algo que tenemos ahí, pues al final es una oportunidad para evolucionar. Y dice Raquel, yo después de eso siento ligereza. O sea, qué bonito lo has contado, Raquel, de cómo identificar una crisis, cómo tomar conciencia de que estoy... Esto no significa negar lo que yo siento. No significa que entonces, no, como yo soy una persona súper evolucionada, no puedo sentir rabia. Como soy una persona súper evolucionada, no puedo sentir Eso es la miedo. etiqueta que te ponen otros. Eso es. Que como sabes de desarrollo personal, pues no puedes enfadarte o no puedes no sé qué, o no, perdona, pero es que siento igual que todos. Tengo estas emociones. Otra cosa es que las sepa canalizar de otra manera y las ponga a mi favor. Eso es. Pero me enfado como todo. Y si un día lo tengo cruzado y Bueno, tengo que gritar, pues grito, claro. ¿sabes? Que luego me sienta de una manera y yo me permita y me conceda esa compasión, eso ya va en mis herramientas. Pero sentir, vamos a sentir igual. Qué bueno que lo digas. Qué bueno que lo digas y que lo digas así, ¿no? Porque además es como pensar, ¿no? Que porque nos dedicamos a esto, es Mm. como, no te preocupes, que ya has llegado a un cierto nivel y cierto grado, entonces ya nunca más pasa no sé qué. No, no, todo lo contrario. O sea, vas a Y seguir sintiendo. además, y además es que lo bueno es que vas como si fueras en una espiral, ¿vale? Porque no vas en línea recta. Entonces tú vas evolucionando y cuando te crees que, hostia, ya sí que he evolucionado lo más evolucionado. No, ya te pone el universo otra vez ahí. Mira, ya te voy a contar una cosa Me encanta. que yo creo que es súper gráfico. Es que metiendo los Resulta ejemplos de que, Raquel, me encantan. O sea, somos fan de Raquel. entonces, resulta que, bueno, fallece una persona, ¿vale? Típico, hay que ir al tanatorio para dar el pésame. Cosa que a mí cada vez me parece algo que yo digo, ¿para qué? Si la persona me necesita, yo voy a estar ahí 100%, y si no me necesita, pues no pasa nada, ¿vale? Pero, ¿qué pinto en un tanatorio a altas horas de la noche? ¿Vale? Eh, por ejemplo, en mi caso, dejando a mis hijos solos, tal. Bueno, pues yo decido no ir al tanatorio, ¿vale? Ujú. Tomo una decisión en base a lo que quiero hacer en ese momento, respetándome a mí. ¿Qué pasa? Que me entra el ego y que empiezo a juzgarme yo. Y ya Wow. no solo que empiezo a juzgarme yo, sino que empiezo a pensar que las personas familiares de la persona que se ha muerto me están juzgando. Pero aquí la única que está juzgando soy yo. Entonces, al final vuelvo a parar, pensar y decir, a ver, si tú has tomado una decisión en base a tus criterios, date tú ese permiso. Y da igual lo que opine el otro y lo que piense el otro porque está en su mente, no puedes saberlo, sea para bien o para mal. Eres tú la que te estás juzgando, nadie te está juzgando. Entonces, es decir, si tú has decidido ser tú y tú consideras que para ti estar en un tanatorio en un momento dado no vas a solucionar nada que no hayas solucionado y que si la persona en cuestión te va a necesitar, vas a estar ahí, asume las consecuencias que vengan de esa decisión y déjate de juzgar y déjate de pensar en lo que está pensando el otro, porque para bien o para mal no estás dentro de su cabeza, ¿vale? Wow. Pero yo tengo la creencia tan arraigada dentro de mí que hay que ir a los sanatorios, porque cuando se muere alguien hay que dar una imagen de lo que se es, porque si no, porque no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Que esa creencia que yo tengo de mí me juzga y me hace sentir mal. Entonces es como, hostia en la cara, que me estoy juzgando yo. Entonces,
y hasta que soy consciente, pues me he pegado un día juzgándome, incluso sintiéndome enfadada con la familia de esta persona, pensando que me van a juzgar. Y a mí nadie me ha dicho nada, ¿eh? Pero si yo no estuviera en mi nivel de conciencia o estuviera conectada conmigo y me desidentificara de esos pensamientos, hubiera estado con el bucle, Total. ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que es un paso más de evolución, de que haces lo que tú crees que es bueno para ti y las consecuencias tendrás que afrontarlas, para bien o para mal. Me encantan los ejemplos de Raquel y además, justo como estaba contando Raquel esto, ¿no? Cuando estabas contando esto, Raquel, me vino a la mente un ejemplo mío propio. Aquí estamos para compartir y si no, ¿para qué estamos, no? Que muchas veces cuando alguien va y nos dice algo, ¿no? Y nos juzga, es porque es un reflejo de nuestro propio juicio interior hacia nosotros mismos muchas veces, ¿no? O sea, que no Efectivamente, tiene nada que ver. Y a mí esto, me pone un ejemplo que no tiene nada que ver, pero que es un ejemplo muy gráfico también, ¿no? Yo cuando empecé a cambiar este modo y estilo de vida, obviamente es algo controversial, ¿no? Pero ¿es algo controversial para quién? ¿Para la sociedad? ¿Para mi familia o para mí? Porque claro, cuando yo escucho de, por ejemplo, era o sigue siendo poco aceptado por mi madre, quiere decir que es poco aceptado por mí, ¿no? Y entonces me decía, es que llevas no sé cuánto tiempo ya sin hacer nada, es que llevas no sé qué. Y digo, que me está reflejando la creencia que decía Raquel, ¿no? De cómo yo entiendo que tiene que ser la vida. exacto. Y como yo no estoy haciendo eso, que yo considero, creencia, que tiene que ser mi camino, no te preocupes, que habrá personas, momentos, situaciones que te lo revelen, que te lo manifiesten, que te lo pongan Y delante, que hasta te lo que no pongan. lo superes y hasta que no lo trasciendas y lo aceptes, va a estar ahí. Cuanto antes seas consciente de lo que te aprieta la patata, como digo yo, mejor, porque así lo aceptas. Hay veces que te cuesta más aceptarlo porque no sabes cómo aceptarlo, entonces tienes que ahí trascender, pero el universo al final, o el universo, la vida, te pone esas circunstancias para que trasciendas y aprendas que eso es un reflejo de lo que tú llevas por dentro. Exacto. Una buena forma de empezar a aceptar es que si alguien te dice algo que te molesta y no te gusta, es que imagínate, es Mira, que no estás haciendo nada, es efectivamente no estoy haciendo nada. En el momento en que yo repito esa frase y soy capaz de pronunciarla, porque al final es como esa resistencia, no, no, o sea, no, pues como, pues, o Raquel, ¿no? En el caso pues de ir al tanatorio, efectivamente, pues a lo mejor estoy yendo en contra, y es que es como, y no pasa nada, ¿no? Porque lo queremos tener, o sea, no, tenemos que contentar a los de afuera, pero también tenemos no sé qué, no, o sea, es ya como, acepta que efectivamente no ha sido un tanatorio y seguramente esté mal visto por muchísima gente y más gente antigua, gente con otras creencias y con otras costumbres. Acéptalo, y que bueno, porque acepta. ni nos juzgamos, ni juzgamos tampoco a la gente que va al No, tanatorio, porque porque luego acepto entramos en la también, otra guerra, claro, ¿no? acepto también que a ti te moleste. Yo acepto que a ti te moleste también. O sea, yo lo acepto, pero yo no lo he hecho para herirte, yo lo he hecho para beneficiarme yo. Es una decisión para beneficiarme yo, no para herirte a ti. Si tú te Claro, sientes herido, es porque tú tienes la herida, te la claro, tendrás que curar, no yo. claro. Y tampoco juzgamos en el sentido de que la gente que quiere ir, es que cómo va, es que no sé qué, cómo tal, no, No, pues no, está. no, quien quiera, claro, quien quiera hacerlo y quiera ir, perfecto, ya está, no pasa nada, ¿sabes? Exacto. Bueno, gracias Raquel. Antes estaba mirando, digo, ¿cuánto tiempo? Claro, es que con Raquel el tiempo se me pasa volando, Ya, y volando, a mí volando. contigo. Es Y a una mí contigo maravilla esto. hablando de estos temas, que es que me siento súper a gusto hablando contigo, porque no con todo el mundo que esté en en la misma frecuencia, como digo yo, ¿sabes? Puedes hablar, aunque yo, bueno, mis amigos, tal, que muchas veces como porque yo siempre digo, tengo expresiones como lo que sucede conviene, el universo es mágico y cosas de estas así, y yo les pongo ejemplos muy gráficos, ¿ves? Mira, esto que te Pero bueno, a veces dicen que, pues, que soy como una iluminada de... Entonces contigo me resulta súper fácil hablar de la conexión y de estar en el aquí, en el ahora y sobre todo de tener pues eso, un nivel de vibración elevado, porque luego vienen las cosas maravillosas. O sea, primero bajas a la mierda, pero luego viene lo maravilloso que es el tema de la manifestación, que eso es brutal. Eso, bueno, haremos otro directo para hablar de esto.
Sí, sí. Haremos otro directo para hablar, porque ahora hemos hablado de que siento que es necesario, ¿no? Hablar de todo esto, de, a efectos prácticos, qué es lo que ocurre, cómo se vive, cómo todo esto, que siento que ha sido el tema del día de hoy, ha surgido así, ¿no? Ha salido así, de esas crisis liberadoras de las que hablaba Raquel, pero es que luego hay una parte, claro, o sea, en la medida en que tú te adentras ahí y ves cosas que no te gustan, también está la otra polaridad, existe el otro lado, que te da como el acceso a un mundo totalmente que dices, coño, pero esto existía, o sea, esto existía, o sea, ¿no? Porque si vivimos ahí en el medio, pues ni una cosa ni la otra, ¿no? Pero si nos atrevemos a explorar un poco más allá, jolín, como dice Raquel, luego vivimos cosas maravillosas, ¿no? Y Y súper o sea, es que es maravilloso. Vivir desde la abundancia, es que es maravilloso eso. Esa frecuencia y estar en esa frecuencia y vivir ahí es maravilloso. wow. Y esto sí que tienes que estar ahí para ahora mismo saber lo que yo estoy diciendo, ¿sabes? Porque yo a veces, la otra Raquel decía, la abundancia a lo mejor lo relacionaba directamente con el dinero, pero es que es más que el dinero, mm, es que es abundancia, Es otra abundancia. forma, claro, de ver la vida, de ver las cosas, de... Desde ver las cosas y tomar decisiones desde la mente abundante, Claro. no no de tomar decisiones desde el miedo o desde otra perspectiva. Entonces eso, llegar a ese punto es maravilloso. Wow. Lo hablaremos en un siguiente Sí, grabación sí, para sí. YouTube. De verdad, Raquel, yo voy a hacer como Pablo Motos en el hormiguero. Voy a traer una Me vas a dar copia tarjeta de oro, voy a pero que a estar mí me exactamente. encanta, me encanta y de verdad que a lo mejor, pues bueno, dices, pues a lo mejor podría decir una entrevista pues para generar más audiencia o más, pero es que contigo me siento súper a gusto y me encanta hablar de este tema, me encanta hablar de estos temas y me siento tan guay porque sé que estás en esa línea, ¿vale? Y a mí no solo me ha costado llegar ahí, sino que también me daba vergüenza, ¿sabes? El plano espiritual es como sales del armario espiritual, Sí. ¿vale? Bueno, O me sea, encanta esa expresión, no la había escuchado, me encanta, claro, buenísimo. porque es que es como, y fíjate que tenía un compañero cuando estaba haciendo coaching y me decía, es que me acuerdo perfectamente que me dijo una frase como, es que tú no eres espiritual. Y me sentó de mal, me sentó fatal. Y le digo, ¿pero qué me estás queriendo decir? Y claro, él que estaba bueno, y ahora estará más, porque claro, está en un nivel más superior de conciencia que yo, pues claro, me empezaba, mírate qué es lo que te sienta mal. Y yo digo, es que le voy a coger y le voy a aguantar porque me sentaba fatal. Y entonces, claro, era mi propio reflejo diciendo que efectivamente yo mi plano espiritual no lo quería mostrar, ¿sabes? Y es verdad que yo lo tenía ahí, pero claro, mi mente racional y analítica, ¿sabes? Estando en el mundo corporativo, en banca, pues claro, es como, ¿no? Pero claro, cuando te vas al lado claro, en vez de al lado oscuro, te vas al lado claro, ¿sabes? Pues es que te das cuenta que es maravilloso vivir desde otra perspectiva, desde otra, vamos, desde la abundancia. Wow, wow, wow. De verdad, Raquel, qué placer más maravilloso. Bueno, formas de contactar a Raquel. Para todas aquellas personas que además quieran pasar por un proceso de coaching, sobre todo a nivel familiar, centrándose en una misma. Sí. Por Raquel, ¿cómo te pueden contactar? Pues mira, ahora, bueno, tengo la página de Instagram, que Raquel Torres / coach familiar, pero en breve saco mi página web. Quiero hacer un club con una newsletter donde voy a poner ahí todas porque me gusta escribir, escribo así, pues un tono un poco irónico, divertido, me gusta, me sale fácil. Y quiero hacer, pues eso. Y creo, bueno, no sé si a lo mejor para julio o así, estará ya preparada, que bueno, la página web se llama igual que yo marca personal a tope, no podría ser de otra forma. Así que se va a llamar Raquel Torres Coach Familiar, para que no tenga pérdida. Entonces, bueno,
Pero bueno, como ya haremos otro directo sobre la manifestación, porque ahora sí que me quedo yo con ganas de hablar de eso. Hombre, ese es un temazo, pero quedaremos otro día y lo haremos de verdad. O sea, yo ya Sí, pasé de oros. O sea, la sí, gente que repita, ¿no? Como digo yo, tiene premio, tiene que tener premio. Sí o sí. sí, 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 sí. Wow, Raquel, pues si quieres terminar con algún mensaje, frase para la gente que nos está viendo barra escuchando, pues la última palabra es la tuya. Pues mira, yo tengo una frase que siempre, bueno, la tengo en lo que me define del WhatsApp, que es que es de Teresa de Calcuta, que es haz que el que venga a ti se sienta un poquito mejor cuando se vaya. Wow, Me pues gusta, me parece que es muy apropiada para nuestra labor y nuestra profesión. Y, y que nada, y la energía del agradecimiento, que agradezcas, que te trae cosas maravillosas. la gratitud. Pues gracias, 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 Raquel. Tres Gracias, veces gracias, gracias. gracias. Por este momentito. Repetiremos vídeo en YouTube para que quede ahí, para que la gente de verdad pueda conocer un poquito más de cerca estas experiencias, como digo yo, a nivel práctico y nos vemos en la siguiente. Sí, y hablamos de la manifestación, que también tengo unos cuantos ejemplos para contarte. Me encanta, me encanta. Pues un abrazo para todos y todas los que nos estén viendo, para escuchando y nos vemos en la siguiente entrevista. Muchas gracias.